Sobreviví a una abducción extraterrestre. Ahora sé por qué le temen tanto. Es muy aterrador. ¡Hey! Hola a todos. Desperté en una celda muy extraña. No habían barrotes ni puertas, solo campos de energía resplandecientes que chisporroteaban con luz violeta. Gemí mientras me levantaba sin ropa, apoyado en brazos temblorosos. La celda, debo especificar que estaba estéril y bastante fría. El aire estaba cargado de orina y sudor. Mi aliento se dispersó levemente frente a mí mientras examinaba lentamente la habitación, y yo me quedé paralizado cuando los vi. Eran 3 figuras sin ropa que estaban sentadas acurrucadas en un rincón alejado. Ahí había un joven esquelético y tembloroso, con las costillas sobresaliendo bajo una piel fina como el papel. También había una mujer joven con cabello rubio enmarañado pegado a su rostro. Tenía ojos salvajes inyectados en sangre y muy penetrantes. Y el tercero era un hombre mayor cuyo rostro demacrado estaba tallado por la desesperación. Sus mejillas estaban hundidas por el hambre o quizás por el horror. «Vaya, vaya, vaya. Aquí hay uno más», dijo el hombre mayor con voz ronca y sin levantar la vista. Su voz era como gravilla seca raspando contra la piedra. La mujer, en cambio, se abalanzó de repente hacia mí, aferrándose a mis hombros con una fuerza sorprendente. «Oye, hijo, ¿estás bien? ¿Acaso te hicieron algo?», preguntó sin aliento. Y su aliento olía a algo agrio. Abrí la boca para mentir o gritar algo, pero la habitación se inclinó violentamente debajo de mí antes de que pudiera formar palabras. Caí y la oscuridad me tragó otra vez. «Oye, oye, por favor, quédate con nosotros», me instó la mujer con voz aguda y urgente. Sus dedos se clavaron en mi hombro, con las uñas llenas de mugre. Me ardía la garganta en carne viva como si hubiera tragado un cristal. «Oye, ¿cómo te llamas? Yo soy Sara», ella insistió. Mi nombre es Alex», dije con voz ronca, y el nombre se desprendió como si fuera grava. «Sí, solamente Alex». Un joven se acercó desde las sombras y dijo: «Bienvenido al infierno, Alex», susurró con la voz entrecortada. Sara le lanzó una mirada que podría haber derretido el acero mismo. «Oye, sé un poco amable», susurró entre dientes. Se giró hacia mí y suavizó su tono, aunque sus ojos abiertos seguían tan abiertos como platos. «Aquel maldito sin valores ni amabilidades, Ethan. ¿Podrías decirme cuánto tiempo hace que te secuestraron? ¿Tienes alguna memoria de eso?» No, la verdad es que no. Estaba cerrando la tienda solo y entonces vi una luz», dije finalmente. «Así que sucedió cuando estaba solo, ¿eh?» La palabra se deslizó desde un rincón como una serpiente. Era el hombre mayor. Sus ojos hundidos brillaban con fiebre en su rostro esquelético. «Ellos prefieren el aislamiento, sin testigos ni resistencia», dijo con voz ronca y seca como el pergamino. Sara me pasó un brazo por la espalda y me levantó con una fuerza sorprendente. El suelo debajo de nosotros parecía esponjoso, casi vivo bajo mis pies. «Aquel señor grande es el Dr. Reeves», ella dijo secamente, asintiendo con la cabeza hacia él sin apartar la mirada de mí. «Lleva aquí más tiempo que cualquiera de nosotros». El Dr. Reeves soltó una carcajada, un sonido hueco que resonó en las paredes estériles. «Él ha sido el sobreviviente más longevo que hemos tenido», corrigió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «No sé cuánto ha pasado, días o semanas, no lo sabemos, no hay forma de saberlo». Me quedé mirando el campo de energía que nos envolvía. Su luz violeta proyectaba reflejos enfermizos en las paredes que nos rodeaban. Sí, bueno, ¿y dónde estamos?», pregunté con voz ronca. «Esas cosas, ¿qué quieren de nosotros?».
Ethan se abrazó las rodillas con más fuerza, balanceándose ligeramente mientras murmuraba en voz baja. ¿Qué? ¿No lo sabes? Ellos te abren de par en par, dijo finalmente con una voz apenas superior a un susurro. Y no hablo de tu mediocre cuerpo, amigo. Hablo estrictamente de tu mente. Ellos te introducen cosas horribles en la mente, cosas muy, muy horribles. De repente, la mano de Sara se apretó sobre mi brazo, estabilizándome. Su voz se redujo a un susurro cuando agregó: sí, es verdad. Ellos nos ponen a prueba, exploran nuestros recuerdos y nuestros miedos. Miró brevemente a Ethan antes de continuar. Su tono era sombrío pero mesurado, aunque no siempre es algo físico. Inclinó la cabeza ligeramente, revelando una leve cicatriz que brillaba en su sien, una línea fruncida que parecía reciente. Habla de nuestra esencia, chico, interrumpió Rips con suavidad, enderezándose con el aplomo de un erudito a pesar de su piel sucia y sus mejillas hundidas. Eso es lo que buscan los bastardos. Hizo un gesto vago hacia el techo, donde las sombras se deslizaban como anguilas en el agua. Son recolectores, y no de carne, sino de conciencia, patrones neuronales, el alma. A eso me refiero si te inclinas por la poesía. Un sudor frío me picó en el cuello mientras procesaba sus palabras. ¿Ah? Pero, ¿por qué? ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué quieren nuestra alma?, pregunté. Rip se inclinó ligeramente hacia adelante. Su aliento olía más agrio que el de Sara. Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo casi salvaje cuando respondió: ¿parásitos interdimensionales? ¿Recolectores evolutivos? Han superado las necesidades y los nombres, chico. Volvió a hacer un gesto hacia arriba con una mano huesuda, como si se dirigiera a una audiencia invisible por encima de nosotros. Solo nos queda la curiosidad de saberlo. Y vaya, no queremos hacerlo. Entonces su mirada se clavó en la mía, aguda e implacable, y añadió suavemente: y la curiosidad es infinita. Después de eso, la celda quedó en silencio. De repente el campo de energía zumbó más fuerte y sus vibraciones resonaron en mis muelas. Sara no me soltó el brazo. Ethan ahora se balanceaba más rápido en su rincón. Sus labios se movían sin hacer ruido. Yo tragué con fuerza contra la sequedad en mi garganta. Un grito atravesó las paredes. Un sonido gutural y húmedo, menos humano que animal. Se retorció en el aire como una cuchilla dentada, tallando surcos en mis nervios. Entonces Sara se estremeció. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba sus propios brazos, sus uñas clavando medias lunas en la carne. «¡Se han llevado a alguien!», susurró. Su voz temblaba, delatando el acero en su postura. Ethan se quedó paralizado en medio de la roca, con su rostro demacrado presionado con más fuerza contra las rodillas. «Gritar aquí es un signo demasiado malo», murmuró con la voz apagada. «Significa que están extrayendo más profundo que los recuerdos. Me refiero a el alma». Empecé a preguntarle qué quería decir, pero la risa del Dr. Rips me interrumpió. «Oh, pronto lo sabrás, Alex», dijo mientras arrancaba una costra de la muñeca como si fuera un hábito casual. Sus ojos brillaban con un gusto perverso. «Tú eres carne fresca ahora. Te pelarán hasta abrirte». «¡Oh, santo cielo! ¿Quieres callarte?». Sara se volvió hacia él con la voz quebrada por la presión. «Tú no le hagas caso, Alex. Él está pudriendo su propia mente aquí. Eso no significa que los demás no tengamos esperanzas». Rips mostró sus dientes amarillentos con una sonrisa que era pura maldad y nada de alegría. «¿Podrida? No, lo siento mucho, mujer». Se dio un golpecito en la sien con un dedo huesudo.
Soy más bien alguien iluminado. Ellos me han mostrado cosas y sé muchas cosas que ustedes no. El grito se desvaneció en el silencio, dejando solo el bajo zumbido del campo de energía vibrando a través de mi pecho como un segundo latido. De repente, los campos de energía estallaron de forma repentina y cejadora, y su zumbido se convirtió en un chillido que me hizo rechinar los dientes. Una luz violeta inundó la celda y me abrazó las retinas mientras cubría la cara con las manos temblorosas. El aire se espesó a mi alrededor, presionando contra mis pulmones. Una vibración subsónica que resonó en mis costillas y en la médula de mis huesos. ¡Oh, están aquí!, suspiró Sara, retrocediendo instintivamente. El campo se disolvió con una capa húmeda y orgánica. Dos figuras la atravesaron. Sus exoesqueletos brillaban como caparazones manchados de petróleo bajo el resplandor violeta. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron cuando se acercaron. Sus extremidades se doblaron en pliegues imposibles de acordeón. Las articulaciones crujieron con cada paso como huesos que se rompen. Uno inclinó su cabeza bulbosa hacia mí. Su grupo de ojos reflejaron mi rostro una docena de veces, pálido, desnudo, como una presa. ¡Oh, no! Sara se lanzó frente a mí sin dudarlo, con los brazos abiertos como un escudo. Su sien, llena de cicatrices, brillaba de sudor bajo la luz parpadeante. ¡No le hagan nada a él! ¡Por favor, llévenme a mí en su lugar! Las entidades no se detuvieron ni siquiera a responder a su súplica. Un apéndice con su punta de aguja se alzó de su costado como una varita mágica y me apuntó directamente a mí. Su exoesqueleto se onduló levemente como si estuviera vivo. Los órganos debajo latían más rápido, con expectación. ¡Oh, Alex! ¡No los dejes entrar! ¡No le des un camino! Sara se giró hacia mí con voz ronca y desesperada. Antes de que pudiera responder o incluso procesar sus palabras, una fuerza invisible se cerró sobre mi torso como un torno. Mi respiración se entrecortó cuando mis pies se separaron del suelo. La gravedad misma pareció alejarse de mí. Mi cuerpo quedó suspendido como si manos invisibles lo hubieran arrancado de la realidad y yo me desmayé. Desperté en otra habitación con un orbe flotando a centímetros de mi nariz. Su superficie brillaba con un brillo mercurial, pero era inquietantemente orgánico, temblando como la campana de una medusa. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no se movían. El suelo debajo de mí se había vuelto viscoso. Zarcillos de biomasa cálida se enroscaban alrededor de mis tobillos como ataduras vivientes. Su superficie se onduló levemente como si reaccionara a mi respiración. Y luego estalló. La luz estalló. Una supernova atrapada en el cristal que me abrazó los párpados mientras los cerraba con fuerza. Las venas se pintaron de rojo en la oscuridad. Mi cráneo palpitaba como si estuviera partiéndose en dos. Y luego algo más me invadió. Eran recuerdos que no eran míos. Se clavaban en mi mente como fragmentos de vidrio dentados. Las manos ampolladas de una mujer arañaban el marco de una puerta en llamas, mientras su piel se desprendía como cera derretida. Luego, los gritos apagados de un chico burbujeando bajo el agua, con pequeños puños golpeando el hielo que se negaba a romperse. Más tarde, vi los ojos saltones de un anciano mientras unos pulgares presionaban su tráquea. Los pulgares del asesino y los míos estaban superpuestos en una fusión grotesca. Las visiones mutaron y se transformaron luego en algo mucho peor. Ahora yo me había convertido en la mujer. Las llamas lamían mi carne mientras crujía y se desprendía. Después yo era el niño con los pulmones inundados de agua helada mientras el pánico me arañaba el pecho. Y finalmente me convertí en el asesino. Mis nudillos se pusieron blancos mientras apretaba más fuerte el cuello de un extraño. Mi grito se enredó con el de ellos, un coro disonante de agonía que reverberó en mi cráneo. ¡Oh, no! ¡No! ¡No!
Me pasé las uñas por la cara con desesperación, tratando de sacarme los horrores de mí adentro. Mi respiración se entrecortaba mientras luchaba contra la marea de recuerdos extraños que amenazaban con ahogarme. Y entonces hubo un destello, un recuerdo diferente, una fractura en la pesadilla. Estaba en el garage de mi abuelo. El cemento manchado de aceite bajo mis rodillas se sentía bastante cálido. Su mano callosa agarraba la mía guiando una llave sobre tornillos oxidados que se negaban a moverse. «La presión es solo el miedo que abandona el cuerpo, hijo», había dicho con una risa áspera que le caracterizaba. «Ahora ve». El olor a grasa de motor me inundó las fosas nasales. El serrín flotaba perezosamente en los rayos dorados de la luz de la tarde que se filtraban a través de la ventana agrietada del garage. Su voz era firme y cálida, un salvavidas que me sacaba del abismo. Entonces me di cuenta que el orbe se estremeció, su luz se atenuó de repente, temblando como una luciérnaga moribunda atrapada en su propio resplandor. Los recuerdos extraños retrocedieron violentamente, como si los hubiera escaldado a algo que no podía comprender, algo que no podían imitar. Creo que era algo real. Me aferré a la voz del abuelo como una oración. «La presión es solo el miedo que abandona el cuerpo. Así que dóblalo y ve, ve, ve». Abrí los ojos lentamente, parpadeando para contener las lágrimas que me caían por las mejillas. El orbe permaneció suspendido frente a mí a un instante más. Su luz, que alguna vez fue brillante, ahora se había reducido a tenue destellos que ondulaban débilmente sobre su superficie. Luego se disolvió en niebla. Sus restos se elevaron como humo hacia el techo antes de desaparecer por completo en el frío vacío de la cámara. Mis rodillas se doblaron bajo mi cuerpo mientras caía al suelo, jadeando por el aire que sentía demasiado espeso para respirar adecuadamente. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras las presionaba contra la superficie pegajosa debajo de mí en busca de apoyo. Y luego me desmayé otra vez. «Alex, Alex, mírame, ¿qué te hicieron?» Sara estaba al lado mío. Sus manos revoloteaban sobre mi rostro como si no supiera por dónde empezar. Yo escupí sangre y temblé mientras me ponía de pie. Esos malditos intentaron quebrarme», dije con voz áspera. Mi voz chirriaba como papel de lejía contra los nervios en carne viva, pero de todos modos enseñé los dientes, un desafío que no sentía del todo. Esos malditos no pudieron finalmente. El Dr. Rip salió de entre de las sombras como un buitre que se lanza sobre un cadáver. Sus ojos lagañosos brillaban con algo que bien podría haber sido curiosidad o quizás hambre. «¿Ellos? ¿Dices que ellos no pudieron? ¿Qué les diste de comer, muchacho?», murmuró acercándose lentamente y con pasos deliberados. Yo lo miré fijamente a los ojos, con los puños apretados a los costados a pesar de los temblores que sacudían mi cuerpo. Las manos callosas del abuelo me picaban como fantasmas en las palmas. Yo les di algo que no podían comer, o no del todo. Los labios del Dr. Rip se curvaron en una sonrisa demasiado aguda para su rostro demacrado, depredador y hambriento. «Oh», suspiró suavemente, casi con reverencia. El resplandor violeta del campo de energía le hizo surcos en las mejillas, lo que le dio un aspecto esquelético, una sonrisa de calavera tensa sobre el hueso. «Vaya, vaya, vaya, entonces tú no eres carne fresca. Eres un espejo». Se inclinó más cerca y su voz se convirtió en un susurro que me provocó escalofríos. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que sus palabras asimilaran antes de agregar con tranquila malicia. «Será mejor que reces para que no disfruten de su reflejo». Las manos de Sara flotaban cerca de mis hombros. «Oye, ¿qué viste?», preguntó finalmente con voz entrecortada y débil.
Yo tragué saliva con fuerza para contener el ácido que me subía por la garganta. Tuve recuerdos, dije con voz ronca. Vi una mujer quemándose en un incendio, a un niño ahogándose en un lago helado, y también a un hombre estrangulado hasta fallecer. Y entonces vi mis recuerdos. El doctor Rips se rió suavemente, con un sonido como el de la leña chisporroteando en un fuego moribundo. Conocedores de la agonía, dijo con voz áspera, juntando sus dedos huesudos debajo de la barbilla como si ofreciera una plegaria a un dios invisible. Pero probaron algo nuevo, algo rancio para su paladar y... Él se tambaleó hacia adelante de repente. Las sombras se acumulaban en las cuencas hundidas de sus ojos mientras silbaba. Tuvieron arcadas. Yo lo miré con enojo y apreté los puños hasta que me dolieron los nudillos por el esfuerzo. Por favor, habla claro, maldito bastardo, gruñí entre dientes. La sonrisa de Rip se ensanchó hasta convertirse en algo grotesco. Una calabaza amarillenta que se abrió en su cara. Esperanza, dijo simplemente con la voz cargada de veneno y burla. Para ellos es cáncer. Ladeó la cabeza ligeramente como si saboreara la palabra antes de añadir. Eres una astilla para ellos, muchacho. Oh, ya cállate, viejo ridículo, gritó de repente Sara. Sus mejillas se pusieron rojas de furia o tal vez de miedo, pero su postura era firme. Rip se inclinó aún más cerca a pesar de su arrebato. Pero alimentalos con curiosidad. Su mirada se desvió hacia el techo, donde las sombras se deslizaban como anguilas a través de profundidades sin agua, y se multiplicarán. Sonrió levemente ante una revelación invisible sobre él. Como gusanos. Sí, se multiplicarán como gusanos, eso es. De pronto, las paredes se convulsionaron violentamente sin previo aviso. Las venas bioluminiscentes brillaron más antes de atenuarse nuevamente en pulsos erráticos que pintaron la celda con tonos enfermizos de violeta y ciruela. El zumbido del campo de energía se transformó en un gruñido gutural que vibró a través de mis dientes y traqueteó profundamente en mis costillas. Sara se estremeció, pero no se echó atrás, aunque sus nudillos se pusieron blancos donde agarraba mi brazo con fuerza. No para anclarse, sino para anclarme. Es solo la nave, dijo bruscamente por encima de los gemidos crecientes de Ethan, aunque su voz vaciló al borde de la convicción. Ethan se arañó el cuero cabelludo con dedos temblorosos mientras se balanceaba más fuerte que antes. El movimiento era frenético ahora en lugar de rítmico. «¡Están aquí!», dijo en voz baja como un mantra fuera de control. «¡Están en las paredes! ¡En el aire!». El suelo se ondulaba levemente debajo de nosotros, y las venas brillaban más cada vez que se movían. Entonces había un depredador rastreando a su presa. «¡Alex!», susurró Sara, que atravesó el monótono tono opresivo. Su mano temblaba mientras señalaba el suelo. Seguí su mirada y me quedé paralizado. Mi sombra quedó grabada a fuego en la biomasa. El contorno de mi cuerpo ardía débilmente, los bordes chamuscados como si la propia nave me hubiera marcado. ¿Qué demonios? Retrocedí a toda prisa instintivamente, con las suelas pegadas a la superficie gomosa como si fuera alquitrán. El Dr. Rips soltó una carcajada desde su rincón con un sonido como el de las hojas secas raspando una piedra. «¡Oh, una cicatriz! ¡Qué poético!», canturrió con una voz casi admirativa. «¡Explícalo!», dije con voz entrecortada por la frustración y el miedo. «Te has grabado en su colmena, chico. Ahora diseccionarán esa pequeña chispa obstinada que hay en ti célula por célula», dijo inclinando la cabeza como si estuviera estudiando un espécimen curioso. Las paredes se ondulaban violentamente en respuesta. Las venas bioluminiscentes se encendieron y se apagaron erráticamente. El campo de energía chisporroteó y escupió como un reactor inestable. Su zumbido se deformó en un gruñido gutural que vibró a través de mis dientes.
La estática levantó el pelo de Sara, mechones que danzaban como serpientes negras en una tormenta invisible. «¡Oh no, ya vienen!», susurró. Ethan gimió desde su rincón, balanceándose violentamente ahora. Se clavó las uñas en el cuero cabelludo mientras murmuraba incoherentemente: «¡Ya vienen, ya vienen, ya vienen!». «No pueden llevárselo 2 veces», espetó Sara de repente, empujándome detrás de ella a pesar del temblor en sus piernas. Se mantuvo firme. Su sien, llena de cicatrices, brillaba de sudor bajo el resplandor violeta parpadeante. El campo de energía explotó, pero esta vez no de color violeta. ¡Oh, no!, sino de un color rojizo. Una luz carmesí inundó la celda como sangre derramada, espesa y adherida a todas las superficies. El aire olía a cobre y a pelo quemado, tan fuerte que me picaba la nariz. El zumbido se hizo más profundo hasta convertirse en un retumbar grave que me hizo temblar en las costillas. Esto es nuevo, no había sucedido antes», susurró Sara, su voz apenas audible por encima del estruendo. La sonrisa burlona de Rip se tambaleó por primera vez desde que lo conocí. Sus pupilas se dilataron mientras murmuraba en voz baja: «¡Oh, santo cielo! ¡Va a ocurrir!». El campo de energía se desintegró con un sonido como el de carne desgarrada. Lo que pasó no era como lo demás. Era compacto y segmentado, una pesadilla de placas quitinosas dentadas como obsidiana rota. Sus extremidades terminaban en pinzas dentadas que hacían clic rítmicamente. Era clic tras clic tras clic, como un escarabajo de la muerte que cuenta los últimos momentos de su presa. No tenía ojos, solo un único orbe rojo incrustado en su cabeza sin rostro, el cual latía débilmente al ritmo de mi ritmo cardíaco rápido como el de un conejo. ¿Qué carajos es eso?, preguntó Sara con voz entrecortada, retrocediendo instintivamente. El doctor no dijo nada esta vez. Por una vez en todo el momento que lo había conocido, su rostro estaba simplemente perplejo. Tenía las pupilas dilatadas y los labios temblaban levemente, como si hubiera olvidado cómo formar palabras. La criatura inclinó la cabeza hacia mí. Su orbe carmesí brilló más mientras hablaba, no con un sonido, sino con algo mucho, mucho peor. «Tú, humano, eres diferente». Las palabras no estaban solo en mi cabeza, estaban bajo mi piel, deslizándose a través de mis músculos y huesos para anidar en lo más profundo de mi médula. Eran mecánicas pero vivas, frías pero hambrientas. Era como un niño que le quita las alas a las moscas solo para divertirse. Yo me tambaleé hacia atrás reflexivamente. «¡Aléjate, aléjate de una vez!», gruñí con voz ronca. Sara se lanzó hacia adelante sin dudarlo, blandiendo su puño huesudo contra la extremidad más cercana. «¡No, deja al chico, no lo toques!». La criatura no parpadeó, no podía parpadear. Su pinza se disparó más rápido de lo que podía procesar, aplastándola como si fuera una muñeca de trapo. Ella lamentablemente se estrelló contra el suelo con un crujido repugnante. «¡Sara! ¡No!», grité tambaleándome hacia ella antes de congelarme bajo el peso de su mirada. «Por favor, muéstranos más». Y luego, tras decir eso, la voz de mi abuelo rugió en mi cráneo. «La presión es solo miedo que abandona el cuerpo». «No, no, no lo haré», escupí entre dientes ensangrentados. Mi desafío me pareció hueco ante su presencia, pero aún así ardía. El orbe brilló aún más. ¿Era un sentimiento de sorpresa o tal vez de rabia? Antes de lanzarse hacia adelante con las pinzas abiertas. Su luz me consumió por completo. Ya no estaba en la celda. No, ahora estaba en otro lugar completamente distinto, en algún lugar dentro de mi propia mente. El garage se deformó a mi alrededor, hormigón manchado de aceite bajo mis rodillas. Luces fluorescentes parpadeaban en lo alto como un rollo de película tartamudeando, y habían herramientas esparcidas por todo el banco de trabajo. Pero ahora estaba mal,
muy mal. Llaves inglesas estaban enrolladas en médulas espinales. Destornilladores estaban retorcidos en larvas de sacacorchos que se retorcía débilmente contra superficies metálicas oxidadas. Cuando era más joven, me arrodillé junto a la vieja camioneta de mi abuelo, con las manos ensangrentadas mientras luchaba con un perno oxidado que se negaba a girar. «¡Gíralo, hijo!», retumbó la voz del abuelo desde la nada, pero ya no era su voz. Ahora era fría y extraña. Vibraba a través de mis muelas, como si le hablaran directamente a las médulas óseas. El capó del carro se onduló de repente y el metal se derritió en la carne mientras hileras de dientes dentados abrían paso a lo largo de la superficie. Eran como unas fauces grotescas que rechinaban con hambre el aire vacío. Los faros delanteros parpadearon lentamente y sus ojos eran ojos humanos que se dilataron con un horror demasiado real para ser imaginado. Entonces gritó, un chillido húmedo y gorgoteante que licuó mis intestinos y envió hielo por mi columna vertebral. «¡Gíralo ahora!». La voz del alienígena volvió a tronar mientras mi yo más joven, empujaba desesperadamente contra el cerrojo con las venas hinchadas hasta que se rompió limpiamente en mis manos. «¡No, no lo haré!», grité en voz alta, pero no de miedo sino de furia, mientras me pasaba las garras por la cara con tanta fuerza que me hizo sangrar. La realidad se quebró a mi alrededor como un cristal roto bajo mis pies antes de volver a su sitio con violencia. Ahora estaba de nuevo en la celda o en lo que quedaba de ella. El campo de energía chisporroteaba erráticamente como un animal rabioso en sus últimas patas antes de desplomarse por completo en silencio, interrumpido únicamente por una respiración dificultuosa y ecos distantes que reverberaban a través de pasillos invisibles más allá de los muros de nuestra prisión. Y entonces la criatura desapareció. «¡Oh, bien hecho, jovencito!», susurró el Dr. Rips. «Yo, Javier». «¿Ah? ¿Qué carajos fue eso? Es una lección. Has grabado tu nombre en su mente, colmena. Ahora ellos te desearán o tal vez te tendrán miedo», murmuró Rips con voz reverberante. Sara se acercó cojeando. «¿Pero qué sucederá ahora?», preguntó con la voz tensa por el dolor. Rips inclinó la cabeza hacia el techo, donde las sombras se retorcían como gusanos en carne podrida. Su sonrisa se ensanchó hasta adquirir un tono grotesco. «Tal vez ambas cosas. Y ninguna sobreviva al contacto con lo interesante», suspiró. De pronto, la celda tembló violentamente y el suelo se onduló bajo nosotros como un músculo espasmódico. Las venas bioluminiscentes a lo largo de las paredes parpadearon erráticamente y su luz se atenuó hasta adquirir un tono gris enfermizo. Sara se desplomó apretando más fuerte el brazo. Sus labios se separaron en un jadeo superficial. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz temblorosa, pero con un dejo acusador. «¿Ah? Me empujé hacia atrás», murmuré entre dientes, limpiándome la sangre de la boca con el dorso de la mano. Mis piernas temblaban bajo mi cuerpo, amenazando con doblarse bajo el peso del agotamiento y la adrenalina. Rip se rió suavemente. «Oh, chico, los destrozaste. Su mente colmena prospera gracias al orden. Tú eres la alteración de ese orden, déjame decirte», él dijo. Las paredes se convulsionaron. Un gemido gutural reverberó por toda la celda. No era mecánico, sino orgánico, como si las cuerdas vocales estuvieran demasiado tensas y vibraran de dolor. La nave misma parecía gruñir bajo la tensión. Ethan se balanceaba violentamente en su rincón ahora. Sus uñas tallaban medialunas en su cuero cabelludo mientras gemía incoherentemente. «Están enojados, ellos están enojados, enojados». «No, no es ira», dijo Rips en voz baja y casi divertida. Se agachó un poco como si estuviera escuchando una melodía invisible en el caos que nos rodeaba. «Ellos están aterrados.
Entonces, el campo de energía que rodeaba la célula murió con un estallido húmedo, colapsando sobre sí mismo como un pulmón perforado y dejando la entrada abierta, con una boca negra que se abría hacia la garganta palpitante de la nave. Sara se puso rígida a mi lado. Sus nudillos se pusieron blancos donde agarraba su brazo herido. «Eso no es nada bueno», dijo ella en voz baja. «¿No es bueno?», repetí con voz ronca, con la mirada fija en el pasillo que había más allá, donde las paredes parecían respirar con pulsos lentos y rítmicos. ¿No es esta nuestra oportunidad de escapar, acaso? La sonrisa de Rip se desvaneció por primera vez desde que lo conocí. Su expresión se tornó muy aterrada cuando se acercó al umbral y miró hacia la oscuridad que había más allá. «Te están acorralando», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Se volvió hacia mí. «Baja las puertas», continuó con un susurro que parecía demasiado alto. «Dejan que el cordero ande vagando, así irá directo al matadero». Señaló hacia el corredor con una mano esquelética. Sara me agarró del brazo y me dijo: «No lo hagas, Alex, esto es una trampa». Entonces un estruendo bajo sacudió el aire a nuestro alrededor, profundo y resonante, también vivo. «Ya voy», gimió Ethan desde su rincón. Su voz se convirtió en un canto frenético. El doctor nos miró de repente. Sus labios se curvaron en esa sonrisa inquietante que tanto nos resulta familiar. «¿Vamos a presenciar historia, chicos?», preguntó con ligereza en un tono casi burlón. Dudé durante medio segundo antes de salir al pasillo. Las paredes se acercaban cada vez más a medida que avanzábamos. Sus superficies veteadas brillaban y se sentían pegajosas al tacto. Las venas latían lentamente bajo las yemas de mis dedos cuando las rozaba, cálidas y rítmicas como la sangre que corre por las arterias. Sara solo me siguió. Yo la miré brevemente. «Oye, quédate cerca de mí, ¿ok?», le dije en voz baja. Rips nos seguía a paso lento, tarareando en voz baja, como si no le afectara nada en absoluto la atmósfera opresiva. Sus ojos se dirigían de vez en cuando a las paredes, como si las estuviera estudiando, catalogando sus movimientos como un científico que observa un experimento. La voz de Ethan nos persiguió desde atrás mientras permanecía acurrucado en su rincón, observando, siempre observando. Eso era lo que decía. El camino que teníamos por delante desafiaba la física. Habían techos invertidos, pisos abultados que formaban cúpulas. La gravedad se sacudía violentamente, tirándonos hacia un lado, hacia una cámara cavernosa que parecía respirar a nuestro alrededor. Parecía estar viva. Sara se quedó congelada a mitad de paso y la respiración se le quedó atrapada en la garganta de forma audible. Habían agujas, docenas de ellas, obeliscos translúcidos que rezumaban un líquido ámbar, se extendían hacia arriba como estalagmitas grotescas, con superficies resbaladizas por la condensación que goteaba en rítmicos ruidos metálicos sobre el suelo palpitante. «¿Son estas cosas?», susurró Sara con voz temblorosa. «Es la gente, o más bien lo eran, ahora son cáscaras», respondió Rips rotundamente. Vi un paso hacia adelante. La torre más cercana palpitaba débilmente bajo mi mirada. Su superficie estaba caliente al tacto cuando extendí la mano instintivamente. Dentro de la aguja había una figura. Sus extremidades se estiraron tensas. Los tendones eran visibles a través de una piel translúcida que brillaba como plástico mojado. Su cráneo se alargó. La mandíbula se desencajó en un grito silencioso que parecía eterno. ¿Qué están haciendo?», pregunté con voz ronca y con el estómago revuelto. El doctor se acercó un poco más y apoyó la palma de la mano sobre la superficie de la torre con una familiaridad inquietante. «Deben estar cosechándolos ahora mismo», dijo en voz baja, casi con reverencia. «¿Pero por qué? ¿Con qué finalidad?», pregunté. «Para todo. Recuerdos, emociones, la conciencia misma». Su dedo recorrió el rostro distorsionado de la figura a través del cristal como si estuviera estudiando una obra de arte. «Esto es lo que pasa cuando la colmena te digiere».
De pronto, un ruido sordo reverberó por toda la cámara. Las torres temblaron violentamente a medida que el estruendo aumentaba. Su fluido ámbar chapoteaba contra las paredes de cristal que se estremecían bajo una presión cada vez mayor. ¡Muévete! Sara me tiró hacia atrás tomándome del brazo. Me quedé paralizado por un momento demasiado largo. El fluido de la torre más cercana se drenó con un gorgoteo húmedo, dejando a su ocupante suspendido en el aire negro como el vacío. Su cuerpo se sacudió violentamente antes de que sus párpados abrieran con un chasquido audible. Los orbes lechosos giraron de manera antinatural para fijarse en mí. Y hubo un grito. Hubieron miles de voces, hombres, mujeres y niños. Se entrelazaron en un único grito que se clavó en mi cráneo como un cristal dentado. Rips apoyó una mano en la pared temblorosa como si saboreara sus vibraciones. «La colmena despierta a sus soldados. Tenemos problemas», murmuró. La figura se convulsionó violentamente dentro de su prisión destrozada. Su mandíbula se abrió aún más y se convirtió en una boca cavernosa llena de dientes afilados como agujas que entrechocaban con avidez. A nuestro alrededor los cristales estallaban en una rápida sucesión. Las torres daban a luz con horrores con pasos grotescos de marionetas. Sus extremidades se doblaban hacia atrás en ángulos imposibles. Sus rostros estaban manchados con muecas de agonía y hambre. Sara me agarró de la muñeca y tiró con tanta fuerza que me hizo mover. «¡Corre, corre, Alex!», gritó. Nos adentramos en un pasillo que parecía vivo, con las paredes extendiéndose y contrayéndose como pulmones luchando por encontrar aire. Detrás de nosotros se escuchaban los chillidos de la manada, un entrecortado chasquido de hueso sobre quitina que resonaba sin cesar por los tortuosos pasadizos. «¡Nos están acorralando!», susurró Rips desde algún lugar delante de mí. Su silueta se deslizó brevemente a través de un arco irregular. «¡Vengan por aquí!». Irrumpimos en otra cámara más grande que cualquiera de las que habíamos visto antes, y zumbando como un ritmo extraño que vibraba mi pecho como un segundo pulso. Órganos enormes latían dentro de sacos de cristal suspendidos desde arriba. Zarcillos enroscados alrededor de pilares grabados con runas que se retorcían nauseabundamente bajo mi mirada. Sara se dobló a mi lado. «¿Qué es esto?», jadeó entre grito. «Es el corazón», dijo Rips con sencillez mientras presionaba la palma de la mano contra una membrana palpitante cerca de uno de los pilares. Sus ojos brillaban con fascinación maníaca. «O tal vez sea un tumor». Antes de que siquiera pudiera responder o incluso procesar sus palabras, la horda entró en tropa por la entrada que había detrás de nosotros. Sus rostros retorcidos se llenaron de sonrisas grotescas y sus extremidades se doblaron hacia atrás mientras escabullían como arañas por las paredes y techos. Rip se volvió hacia mí de repente, con una mirada desenfrenada y maniática. «Tienes que detenerlos. Su mente es un bisturí. ¡Corta el hilo!», gritó por encima de sus voces. «¿Pero cómo? ¿Cómo lo voy a hacer?», grité impotente mientras el pánico me agarraba la garganta. Sara me agarró el brazo con tanta fuerza que me hizo sangrar con las uñas. Su voz se quebró por la desesperación. «¡Haz lo que hiciste antes!». La voz del abuelo detonó en mi cráneo como un trueno. «La presión es solo el miedo que abandona el cuerpo». Golpeé con ambas manos la máquina más cercana sin pensarlo. Esta chilló bajo mi toque, cálida y húmeda como carne viva que retrocede ante el fuego. Su superficie se llenó de ampollas donde mi piel la tocó. Yo cerré los ojos. Manos manchadas de aceite guiando una llave. Motas de aserrín flotando perezosamente en la luz de la tarde. Y la risa del abuelo áspera y sin fin. La máquina se sacudió violentamente bajo mis manos como si estuviera viva. Y entonces la realidad misma tartamudeó. La risa de Rip se convirtió en una histeria detrás de mí. «¡Oh, sí! ¡Está funcionando!». La luz blanca lo consumió todo, y luego hubo silencio. Parpadeé y mi visión se volvió gris. La cámara yacía sepultada en una fina capa de polvo. Las figuras de las torres habían desaparecido.
reducidas a cenizas que se desmoronaban con un viento inexistente. La maquinaria colgaba flácida y sin vida, con sus sacos desinflados como fruta podrida de que se deja podrir. Rompiste el patrón, susurró Rips. Rompiste su canción. ¿Qué canción? ¿De qué hablas?, dijo con voz áspera. Es el himno de la colmena. Por ahora, dijo simplemente mientras golpeaba con la punta del pie un montón de cenizas que había bajo sus pies. La ceniza flotaba en el aire como un manto arenoso entre mis dientes y cubriéndome las pestañas. Ya no eres un ganado, muchacho. Eres rabioso, dijo con calma. Hizo un gesto amplio hacia la cámara que nos rodeaba. Las paredes temblorosas y las venas espasmódicas que latían erráticamente como un latido del corazón que falla. Y la manada quiere que te sacrifiquen. La cámara se sacudió. Las venas bioluminiscentes que cubrían las paredes sufrieron espasmos violentos y su luz destellaba en ráfagas desiguales. Era como una estrella moribunda que exhalaba su último suspiro. Sara se puso rígida a mi lado y miró fijamente las paredes temblorosas. ¿Qué está pasando?, preguntó con brusquedad. Hay una recomposición. La colmena se está recomponiendo para recuperar su armonía, dijo el doctor con total naturalidad. ¿Pero cómo? Pensé que los había roto, argumenté desesperadamente, elevando mi voz por encima del creciente estruendo del gorgoteo y gemido húmedo que resonaba en la cámara. Rompiste una sola nota en un coro interminable. Pero, ¿cómo te odiarán por esto?, respondió Rips con una sonrisa que le partió el rostro de par en par. Las paredes se ondularon. Las superficies eran similares a la carne ondulando como si estuvieran vivas. Sara se tambaleó pálida pero decidida. «Tenemos que irnos, ahora», dijo. Rips abrió los brazos y sonrió con manía. «Vamos a movernos. Que la obra crezca», declaró, y su voz resonó de forma antinatural en la temblorosa cámara. Los pasillos que se habían convertido en gargantas, las paredes estaban surcadas por cartílagos y los techos goteaban mocos que caían al suelo en salpicaduras húmedas. Nuestros pasos resonaban demasiado fuerte, demasiado rítmicos, como si la propia nave nos estuviera llevando hacia un escenario invisible. «Están optimizando. Están eliminando ineficiencias», murmuró Rips con fascinación inquietante. Sus ojos brillaban mientras observaba cómo se movían las sombras. «¡Oh no! ¡Nos están acorralando de nuevo!», espetó Sara con la voz tensa por el miedo. La voz del abuelo gruñó en mi cráneo. «La presión es solo miedo que abandona el cuerpo». Pero ahora no era miedo, sino furia, al rojo vivo y desgarradora. Apreté los puños y murmuré en voz baja. «Ahora estos malditos van a sufrir». El pasillo nos vomitó en una catedral de los horrores. Habían cientos de cápsulas. Colgaban del techo como grotescos frutos del útero, sacos translúcidos llenos de líquido amniótico bioluminiscente que brillaban con un verde séptico enfermizo. Y dentro de cada cápsula flotaban figuras con una suspensión de pesadilla. Habían extremidades estiradas hasta el punto de romperse, mandíbulas dislocadas en ángulos imposibles. Y ¡oh santo cielo!, una piel translúcida como el látex que se extendía sobre órganos que palpitaban débilmente debajo. Sara hizo una arcada audiblemente. «¿Ellos están vivos?», preguntó. «Sí, están bastante vivos. Es arcilla para su nueva canción», dijo Rip sin emoción. Su mirada recorrió las cápsulas con desapego clínico. Me acerqué a una de las cápsulas a pesar de que todos mis instintos me gritaban que me mantuviera alejado. La figura que estaba dentro giró la cabeza demasiado lejos, demasiado suavemente, y me sonrió con dientes delgados como agujas que brillaban bajo la luz verde. Sus ojos habían desaparecido, reemplazados por nódulos bioluminiscentes que pulsaban en perfecta sincronía en el ritmo de la colmena. «¿Por qué los mantienen así?», pregunté con voz ronca y bilis por mi garganta. «Es materia prima, conciencia reducida a impulsos básicos, miedo, hambre y odio. Es eficiente y puro», respondió el doctor mientras golpeaba la superficie de la cápsula con un dedo huesudo.
La cosa que había dentro se estremeció ante su toque. Un silbido atravesó la cámara y una docena de válvulas liberaron vapor al unísono. Las cápsulas temblaron violentamente mientras sus fluidos se agitaban en su interior. Los cordones umbilicales con puntas de aguja se desprendieron con chasquidos húmedos. ¡Están despiertos!, gritó Sara mientras me tiraba hacia atrás justo cuando la cápsula más cercana se partía, dando a luz a su ocupante en un chorro de líquido fétido. Rip cerró los ojos y se balanceó ligeramente sobre sus pies, con los brazos bien abiertos como un hombre que prepara una orquesta para su primera nota. «Oh, acaba de llegar el director», murmuró con reverencia, y la cámara respiró. De entre las sombras emergió una gigantesca marioneta de zarcillos anudados. Era negra como un horizonte de sucesos e igual de infinita. Su aparentemente cabeza giraba de forma antinatural, con un orbe único carmesí ardiendo en su centro como una estrella moribunda que se derrumba hacia adentro. El aire a su alrededor se cuajó al instante, espeso y electrizado por el ozono y algo más repugnante, la descomposición hecha manifiesta. De su cuerpo líquido e infinito se desplegaron zarcillos que se fractalizaron hacia afuera hasta anclarse en las paredes, el techo y la realidad misma. Estos se cocinaron en la carne de la nave como venas que alimentan un órgano canceroso. «¡Alex! ¡Haz algo!». Sara me agarró del brazo con fuerza. Su voz sonaba áspera por la desesperación. Rip se mantuvo en pie en medio del caos como un profeta que da la bienvenida a la ira divina. «La supervivencia es la nota más aguda de todas», gritó por encima del estruendo de las paredes que crujían y las venas que se rompían. El director de orquesta se alzaba ante mí, una pesadilla viviente de zarcillos que se ramificaban infinitamente hacia afuera, con su orbe carmesí pulsando erráticamente como un latido desafiante. Las sombras se retorcían de forma antinatural a su alrededor. Líneas de luz irregulares cortaban el aire como cuchillos que cortaban la realidad pieza por pieza. Mi visión se fracturó en fragmentos caleidoscópicos, 1000 realidades superpuestas donde el director existía en todas las interacciones a la vez. «¡Alex!», gritó Sara de nuevo, con la voz entrecortada y desesperada, mientras la sangre le surcaba el rostro allí donde las paredes derrumbadas le habían rozado la piel. Rips dio un paso hacia adelante, con los brazos abiertos como un mártir que abraza su destino. «¡Es magnífico!», susurró con reverencia mientras miraba fijamente al director. «Una sinfonía de...». Sin embargo, un tentáculo se desprendió más rápido de lo que pensaba. Una mancha de obsidiana que golpeó al doctor en medio del pecho con una fuerza que le aplastó los huesos. Él se desplomó instantáneamente bajo el impacto. Sus costillas crujieron de forma audible cuando se precipitó a través de la cámara y se estrelló contra una cápsula con una fuerza demoledora. El vidrio explotó hacia afuera y un fluido ámbar se derramó sobre el suelo alrededor de su cuerpo roto. «¡Haz algo!», Sara gritó, y luego la voz del abuelo detonó en mi cráneo. «La presión es solo miedo que abandona el cuerpo». Di un paso adelante a pesar de todos mis nervios. La presencia del conductor me atravesó como si fueran 1000 agujas clavándose profundamente en la médula ósea, pero llegué aún más profundo. Manos manchadas de aceite, guiando las mías sobre tornillos oxidados, motas de serrín flotando perezosamente en la luz dorada, el esqueleto oxidado del garage que se desafiaba frente al tiempo. El ritmo de la colmena se entrecortó. El director se retrocedió violentamente. Sus zarcillos se sacudieron erráticamente como si los hubiera golpeado una fuerza invisible. Las grietas se abrieron en su orbe carmesí como si el hielo se fracturara bajo un martillo. Un gemido agudo atravesó la cámara. No era mecánico, sino más bien orgánico, nacido de algún lugar oscuro entre las estrellas donde la luz nunca había tocado. La nave se convulsionó violentamente a nuestro alrededor. Las paredes se arrugaron hacia adentro antes de romperse hacia afuera. Las venas estallaron y escupieron pus fosforescente por todas las superficies. El coro de la mente colmena se fracturó por completo en gritos disonantes, una galaxia de voces que se desenredaron todas a la vez.
Sara me tiró hacia atrás justo cuando el director empezaba a deshacerse. Los zarcillos se disolvieron en una niebla negra que apestaba a sinapsis quemadas y descomposición. El doctor se movió débilmente entre los escombros que había cerca. Su risa era húmeda y entrecortada, pero inconfundiblemente cuando tosió. ¡Muévete! ¡Váyanse! Se arrastró con esfuerzo para incorporarse. Un brazo colgaba flácido a su costado, donde el hueso sobresalía a través de la piel desgarrada. Su corazón se está desplomando. El suelo se licuó y se tragaba todo. Del techo llovieron fragmentos de quintina que se rompieron como huesos quebradizos. Huimos por pasillos que se derretían a nuestro alrededor. Sus caminos que antes eran rectos, ahora eran intestinos retorcidos que se contraían más con cada paso. Finalmente tropezamos con una pequeña cámara llena de elegantes cápsulas. Naves de escape creadas a partir de la propia nave, con superficies brillantes como piel húmeda estirada sobre un hueso. ¡Entren! ¡Vayan!, gritó Rips, empujándome a mí y a Sara hacia una de las cápsulas. ¿Pero qué hay de ti? ¿Tú qué?, pregunté agarrando el brazo de Sara mientras la ayudaba a entrar. El doctor sonrió levemente. Sus ojos brillaban con algo indescifrable. ¿Era orgullo? ¿Resignación o tal vez era locura? Yo ya he cumplido con mi parte. Ahora te toca a ti. Ve y dile a toda la humanidad acerca de esto, dijo simplemente. Antes de que pudiera discutir, cerró de golpe la puerta de la cápsula y activó la secuencia de lanzamiento. La cámara se estremeció cuando la cápsula se selló a nuestro alrededor. Un capullo carnoso se expulsó al vacío. A través de la ventana vimos cómo la nave se desplomaba sobre sí misma. Un leviatán moribundo que se doblaba hacia adentro como papel consumido por las llamas. Sus venas bioluminiscentes brillaron una última vez, un último pulso de desafío, y luego se apagó. La cápsula zumbaba. Era un sonido como el de la vieja sierra rotatoria del abuelo al cortar acero mientras cortaba el vacío. La tierra colgaba frente a ella, una joya de color azul verdoso suspendida en un negro infinito. Era hermosa, tan frágil e ignorante. La presión es solo el miedo que abandona el cuerpo. El mantra del abuelo se me quedó grabado en la cabeza. Nunca había mencionado lo que deja el miedo, las cicatrices que graban en el alma, la podredumbre psíquica que supura mucho después de la supervivencia. Y cuando cerré los ojos, los vi. Los zarcillos fractales del director dan a la luz horrores como muñecas rusas. La sonrisa del doctor mientras desaparecía en el caos triunfante y devorado. La cápsula se estrelló contra un campo de trigo de Kansas con un estruendo ensordecedor, mientras el vapor silbaba desde su caparazón mientras se enfriaba bajo un sol indiferente. Las vacas mugían distantes y las cigarras entonaban su interminable canto fúnebre. La normalidad misma ahora me parecía grotesca e irreal. Salimos con las piernas temblorosas y las rodillas hundidas en la tierra húmeda por el rocío matinal. Sara se desplomó de inmediato sobre sus manos y rodillas, con los dedos extendidos en la tierra como si estuviera probando su realidad. Incliné la cara hacia el sol, cálido y humano, pero se sentía tenue de alguna manera, filtrado a través de algo que no podía nombrar. Dormimos en ese campo durante 3 días. El abuelo tenía la razón, ¿verdad? El miedo abandona el cuerpo, pero anida en tu alma y canta para siempre. Cambio y